Hermanas y hermanos en el Señor de nuestra parroquia Cristo Resucitado de Tierras Blancas, preparándonos para la peregrinación jubilar, para pasar por la Puerta Santa de la esperanza que no defrauda, doy inicio a la tercera catequesis, en la que descubriremos el pasaje del Evangelio de los discípulos de Emaús. El tema de la catequesis de este día es el encuentro con Jesús que cambia la vida. Emaús es el camino. Emaús es el símbolo de un aprendizaje. Emaús es seguir al Maestro después de haber experimentado la frustración de todas nuestras esperanzas. Cuidado cada uno de nosotros en un trecho del camino de nuestras vidas, hemos recorrido este Emaús. Y en el trecho, en medio del desaliento, los cansancios, el desgano, cuando sentimos que las fuerzas nos faltan, la esperanza se ha ido y se ha apoderado en nosotros el sinsentido, sale a nuestro encuentro el resucitado. Jesús sigue vivo. Cada uno puede experimentarlo. Podemos hablar con Él y tratarle muy de cerca, porque continúa haciéndose el encontradizo y pasa siempre a nuestro lado, y no siempre lo sabemos reconocer, como le pasó a los dos caminantes de Emaús. Él sigue explicándonos las Escrituras, Él sigue partiéndonos el pan, y es en el encuentro con Él donde podemos experimentar cómo arde nuevamente nuestro corazón en el fuego del Espíritu y en el entusiasmo del inicio. Para introducirnos a la catequesis, dejo el estado de la cuestión, es decir, les dejo una interrogante. ¿Cómo puedo pasar de una situación de tristeza, del sinsentido, de la incapacidad de reconocer al Señor, a una situación de ojos abiertos, corazón ardiente y alegría misionera? Descubramos entonces este Emaús. Lectura del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño poblado llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos, pero ellos no tenían los ojos capacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con el rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí en estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que esto sucedió. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles de que está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros y torpes de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas?
¿Que no tenía que padecer acaso el Mesías para entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que en la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque atardece y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿que no sentíamos acaso arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, la catequesis de los discípulos de Emaús y el encuentro con el resucitado tiene 4 características, 4 pasos. Primero, el primer paso, ustedes y yo tenemos que establecer el diagnóstico del estado de nuestro corazón. Establecer cada uno el diagnóstico del estado de tu corazón. Ponle nombre a tus sentimientos que estás viviendo. Segundo, vas a descubrir sinsentido, vacío, tedio, hartazgo, etc. Por tanto, el segundo paso, la segunda característica, ábrete a la ayuda. Estar abiertos a la ayuda, dejarnos ayudar. Tercer paso de esta catequesis y tercera característica, alguien mayor ha salido a nuestro encuentro. Alguien mayor ha salido a nuestro encuentro y nos comunica su palabra en mayúsculas. Y el cuarto paso y la cuarta característica, la vuelta a la vida. La resurrección de los 2 discípulos de Emaús, la resurrección nuestra. Lo que queda como fruto del encuentro con el resucitado, cómo Él cambia la vida. Y la titulo así: la vuelta a la vida. Establezcamos entonces el primer paso, la primera característica, el estado de tu corazón, el diagnóstico de tu corazón. A ver, los discípulos habían asistido al fracaso de Jesús, al fracaso de su proyecto. Habían puesto los discípulos en Jesús todas sus esperanzas y todos sus sueños depositados en Él. Le habían seguido a Jerusalén pensando que sería proclamado rey, como los reyes de este mundo, y que ellos, cada uno, tendrían un puesto importante en el reinado de Dios. Todo desde el ámbito humano, por desgracia, comprendido, aunque Jesús más atrás les había explicado la dimensión real del reino, que no se parece nada a lo de este mundo, pero los discípulos nunca lo entendieron. Al verlo, como está aquí detrás de mí, crucificado, todo fracasó. Mataron al maestro, se llenaron de miedo y huyeron. Ese es el contexto del pasaje de los discípulos de Emaús. Hermanas y hermanos, experiencia como esta han vivido muchas personas, usted y yo. Y en nuestras limitaciones humanas
Por ejemplo, la enfermedad, el fracaso, las traiciones, las decepciones, la muerte de nuestros seres queridos. Ustedes y yo, todos hemos vivido el cáliz amargo de la desesperanza, el cáliz amargo del sinsentido. Se nos ha apoderado el desconcierto, se ha apoderado el hartazgo, el hastío. La gente dice, ya no doy más. Se nos apodera la duda, la incertidumbre, todo se nos ha venido abajo. Y muchas personas, incluso de los servidores del Señor, por situaciones semejantes a las descritas, permanecen años en total rebeldía contra Dios. Y se preguntan, como también nosotros nos hemos preguntado, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todo se me ha truncado, todo se me ha hecho añicos. ¡Qué injusta es la vida! ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Pongámosle nombre, ustedes y yo, a nuestros sentimientos, para que establezcamos el diagnóstico del estado de nuestro corazón, semejante a los de Emaús. Segunda característica, segundo paso, abrámonos a la ayuda, hermanas y hermanos. En esta encrucijada hemos escuchado en este evangelio que un caminante desconocido se puso a caminar con los dos que iban desahogando su pena. Comenzó a caminar con ellos. Incluso les mete conversa y les interroga. ¿De qué hablan en el camino? Diríamos para nosotros, ¿de qué hablas contigo mismo? ¿Qué vas rumiando en tu camino de vida? ¿De qué hablas contigo mismo? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te angustias? Qué interesante la interrogante. Es como para detenernos y rumiar la pena para que con este caminante Jesús desahoguemos lo que lleva el corazón y con Jesús encontremos un nuevo sabor a la vida. ¿De qué hablas? ¿De qué lloras? ¿De qué te angustia? ¿Qué te está haciendo sufrir? ¿Qué te está haciendo desanimarte por completo? ¿Por qué te angustias? Jesús quiere que conversemos con Él a solas por medio de la oración sobre lo que le está pasando a nuestras vidas. Este caminante Jesús ayudó a los dos discípulos de Emaús a interpretar desde otras claves de lecturas, desde otra perspectiva, lo que ellos no entendían que les sucedía. Hermanas y hermanos, nuestra experiencia también hemos vivido esto. Empezamos a comprender nuestras desgracias desde el encuentro con otra persona o con otras personas compartiendo nuestra pena. Esas otras personas nos dan otra perspectiva del vaso de agua que nos está ahogando. Puede ser una visita, puede ser unas personas desconocidas que entren a tu vida rota. Y es cuando todo empiece a cambiar. Cuando compartas tu pena con dos o tres cabezas más que no piensan igual que la tuya, que te estás ahogando. Preguntémonos, ¿cuánta gente ha ido cambiando de la desesperanza a captar el significado profundo de las cosas que nos suceden? ¿Cuánta gente ha ido cambiando de la desesperanza a comenzar a captar el significado profundo de las cosas que le suceden? Hermanas y hermanos, se comienzan a acentuar hasta entonces los aspectos positivos que antes catalogábamos como mera desgracia. Qué importante es que vos y yo
nos comencemos a acercar mutuamente. Comencemos por acompañarnos a personas en su dolor para que éstas nos cuenten, para que éstas se desahoguen con nosotros lo que les está pasando, lo que no tragan, lo que no entienden. Pero lo importante es que favorezcamos instancias de diálogo, de compartir la vida, de hablar la vida, que nos hablen para desahogar la pena. Qué interesante es este paso y esta característica del encuentro con el resucitado acaecido en los discípulos de Emaús, que nosotros somos esos de Emaús. Tercera característica, tercer paso. Alguien mayor siempre sale a nuestro encuentro y nos comunica su palabra en mayúsculas. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios siempre nos libra de la esclerosis del corazón. La palabra de Dios viene a librarnos de la esclerosis, de lo que paraliza nuestro corazón, de la enfermedad que padece nuestro corazón. Solo Dios puede acceder a las profundidades de nuestra vida. Grábatelo. Solo Dios puede acceder a las profundidades de nuestra vida y de nuestro corazón para curarnos, para ayudarnos a entender los hechos dolorosos de la existencia. Necesitamos, en efecto, librarnos del dolor que hay guardado en el corazón, de pensar tanto vos y yo que no tenemos remedio. Necesitamos a alguien en mayúscula que nos ayude a releer nuestra propia historia, a veces amarga, a la luz de la palabra de Dios. Relee tu vida, pero desde la palabra, y la palabra te renacerá, hará resurgir tu esperanza, te resucitará, te levantará de la muerte. Y es que Jesús, hermanas y hermanos, con su resurrección cambia la historia y también es capaz de cambiar la tuya. Con la resurrección de Jesucristo cambió la historia, pero puede cambiar la tuya. Mientras otras palabras que escuchamos afuera, mientras otras palabras que escuchamos a diario se empeñan en quitarnos la esperanza y nos enfrían nuestro interior, Jesucristo, palabra eterna del Padre, Jesucristo, palabra eterna del Padre, hace arder nuestro corazón. De modo que con nuestro encuentro con el resucitado, seamos gente para todos, seamos una mano amiga para todos, seamos una palabra en tiempo oportuno para alguien que se está muriendo en su pena. Seamos para los demás un tiempo dedicado, seamos para los demás una sonrisa en momentos de tristeza, seamos, a fin de cuentas, una presencia viva de Jesús que nos lleve a los enfermos y a los sufrientes. Seamos presencia viva de Jesús, como la palabra es presencia misma de Jesús, que nos reencanta, que nos resucita, que es capaz de hacernos comprender la Escritura, hacernos comprender la vida a la luz de su palabra. Su palabra me cura, su palabra me libera, para hacerme pasar del aislamiento al deseo de sentirme que no estoy solo, estoy con el Señor, estoy asido de su mano. Hay alguien que me quiere, hay alguien que me ayuda, hay alguien que hace de mí, de mi vida, una ofrenda. Hay alguien que hace de mí una entrega solidaria. Hay alguien que hace de mí
completa disponibilidad para los demás. Déjate convencer por Cristo. Déjate convencer por su palabra. Escucha atentamente la palabra de Dios día tras día, sin desfallecer, sin cansarte. No tengas la palabra de Dios como mero adorno en el altar familiar de tu iglesia doméstica, de tu casa. Coge la palabra, rumia la palabra, escruta la palabra, lee la palabra, subraya la palabra. Escucha atenta y continuamente la palabra. Es la única capaz de abrirte el entendimiento y te abrirá a la presencia misteriosa del Señor en tu vida. Pasamos al cuarto paso, a la cuarta característica, la vuelta a la vida. Cómo Jesús pasa por nuestras vidas, transformándola, resucitándola. En el comportamiento de los discípulos de Emaús hemos observado los signos también a la vuelta de la vida. La apertura de sus ojos a la presencia viva del Señor. La decisión firme incluso de volver a recorrer el camino asido. Decidieron retornar a la vida y a volver a recorrer la vida. Abandonaron el refugio, abandonaron la huida, abandonaron el aislamiento y comenzaron a compartir la alegría de la vida reencontrada. Comenzaron a compartir la alegría de la vida reencontrada. Hermanas y hermanos, si has tenido un milagro de Dios en tu vida, no es para ti. Te queda como punto referencial de que has experimentado a Jesús vivo, presente, actuante en tu vida, que es real y no es una leyenda que me toman el pelo, pero no es para ti. Cuéntalo a tu alrededor. Sé testigo del resucitado, desde lo que Él ha permitido que sucediera en tu vida. Sé testigo del resucitado, desde lo que Él hizo en tu vida, para que comiences a plasmar la curiosidad en quienes te escuchen, que también si Él lo hizo contigo, lo puede hacer también con ellos. Mueve a los demás a la curiosidad para descubrir a Jesús, al que tú has descubierto, vivo, presente y actuante, y así también por tu testimonio llevemos a los hermanos a los pies de Jesús. Contemos cómo nos relacionamos con el Maestro Jesús. Contemos qué es lo que le contamos a Él. Contemos cómo Él se nos ha manifestado una y mil veces en los Emaús de nuestra existencia. Contemos a los demás las maravillas que el Señor sigue realizando en cada uno. Invitemos a otros a que tengan esta experiencia. Contemos los hechos que el Señor ha realizado en nosotros, pero tiene que contarlo no solo con la boquita, sino con nuestra vida, el testimonio, el cambio. Conozcamos a Cristo, hermanas y hermanos, desde nuestra propia vida. Lo que Él ha hecho conmigo y cómo me ha ido cambiando mis criterios, cómo Él me ha ido cambiando mi manera de pensar y me ha ido pasar progresivamente de la lógica humana a la lógica de la fe. Demos cabida a Dios en nuestra existencia. Convirtámonos como los de Emaús en testigos del resucitado. Solo siendo testigos del resucitado es como el Señor permitirá por tu medio, por mi medio, por nuestro medio, calmar el hambre de Dios que hay a nuestro alrededor, calmar el hambre de fraternidad que hay entre nosotros,
calmar el hambre de cercanía que hay entre nosotros, calmar el hambre de que alguien me escuche, calmar el hambre de amistad. Esta es nuestra misión, que estas catequesis en preparación a la peregrinación jubilar de la esperanza que no defrauda, el próximo viernes 31 de octubre a la parroquia Inmaculada Concepción de Vicuña, el encuentro con el resucitado nos capacite para aprovechar esta instancia de amor, de fidelidad de Dios hacia ti. Él quiere hacérsele contradizo incluso en esta peregrinación. Quiere dotarte de vida eterna, de vida nueva, para que sigamos sirviendo a los hermanos en lo que nos toca hacer, pero ahí siendo fieles al reino de Dios que vive y mora entre nosotros. Entonces, concluyo, establece a la luz del pasaje de los discípulos de Maús el diagnóstico del estado anímico de tu corazón. Cuéntale al Señor cómo te sientes, qué es lo que te pesa, qué es lo que no entiendes, qué es lo que le puedes reprochar. Ponle nombre a tus sentimientos para que se pueda establecer el diagnóstico del estado de tu corazón. No te quedes rumiando la pena solo, apartado, triste, cabizbajo, muriéndote en la pena. Ábrete a los demás. Es una de las palabras que Jesús le dijo al sordo mudo. Ábrete a los demás. Te has aislado. El pecado te ha aislado, pero Dios ha estado contigo y el Señor te ha enviado personas a las que tú no has reconocido. Ábrete a los demás, que el abrirnos a los demás, ahí el Señor dará el milagro de su palabra que viene a comunicarnos y su Eucaristía, dos elementos fundamentales en el camino del discípulo en comunidad. Alguien mayor siempre sale a nuestro encuentro, nos comunica su palabra que prepara nuestro corazón y nos da su alimento, vida nueva. Pero también el Señor nos resucita, el Señor nos renueva, el Señor nos reencanta para volver al servicio de los demás y hacerle presente en el día a día. Ánimo, hermanos, peregrinemos a la puerta santa de la esperanza que no defrauda.